de la propuesta de transformación organizacional e innovación para el curso de emprendimiento organizacional e innovación. Soy Arturo Rete Guerrera. Este es el examen final para el profesor Fernando Torres Granadillo. En cuanto a las barreras internas para el emprendimiento organizacional e innovación, tenemos las siguientes. La estructura y liderazgo, que se caracteriza por una jerarquía tradicional con centralismo familiar que hace lenta la toma de decisiones. Las decisiones están talmente centralizadas, lo que genera un cuello de botella para la agilidad que requiere la innovación, obviamente porque es una empresa familiar. En culturas y procesos, las operaciones están rígidamente estandarizadas y son repetitivas, sin una mentalidad disruptiva en cuanto a la cultura de la empresa, porque la cultura interna premia el cumplimiento de tareas operativas y penaliza indirectamente la iniciativa individual. En cuanto a la gestión del talento, tenemos una desconexión total con el conocimiento técnico de los operarios de planta. Faltan los canales para capturar las mejoras de los operarios. Existe un historial negativo, sobre todo de experiencias previas de rechazo de ideas valiosas como el empaque biodegradable y el subproducto para cosmética, bajo el argumento de no ser parte del negocio principal, provocando la fuga del talento y enviando un mensaje que innovar aquí no es útil. Luego tenemos, en cuanto a recursos, existe una inexistencia de área de innovación y desarrollo formal y una ausencia de presupuesto asignado. Asimismo, existe una carencia de métricas para evaluar proyectos experimentales. En cuanto al análisis del entorno externo y las resistencias, tenemos en cuanto a oportunidades y amenazas las siguientes. En oportunidades tenemos la demanda creciente de superfood con un 12% anual en el mercado de la Unión Europea. Tendencias de sostenibilidad global acerca de trazabilidad digital certificada y empaques sostenibles, además de nuevos formatos funcionales. Tenemos las preferencias, el tipo de cambio también favorable para el sector agroexportador. En cuanto a amenazas, tenemos la presión competitiva de corporaciones grandes como Alicor y startups que ya están ofreciendo snacks funcionales con harinas eh, proteicas y bebidas listas para el consumo. Asimismo, una amenaza es el incremento del 18% de costos logísticos internos aquí en Perú. En cuanto a las fuentes de resistencia, tenemos que hablar que la resistencia no surge por una mala intención del personal, sino por el hecho de que por una falta de desconocimiento, una falta de información y también por inercia cultural. Tenemos las siguientes. La inercia por costumbre, que se refiere por la baja rotación del personal con operarios que tienen 15 años de antigüedad, que están haciendo las mismas tareas rutinarias durante mucho tiempo, lo que genera luego un miedo al cambio instintivo, a cometer errores o a perder su estatus de expertos en el proceso estandarizado. La resistencia por desconfianza, que se refiere a la renuncia de dos empleados jóvenes que tuvieron iniciativa de innovación, creó un clima de desconfianza corporativo. El personal asume que las ideas de innovación de la gerencia son solo modas y no las toman en serio. Miedo al fracaso por recibir el liderazgo tradicional del fundador infunde temor a reportar fallas. Entonces, al no existir una cultura de tolerancia al error experimental, que es la base para la innovación, los trabajadores tienen temor y mantienen un bajo perfil para no arriesgar su estabilidad laboral. La propuesta que nosotros tenemos o que yo tengo es del modelo propuesto del núcleo de modelo propuesto será de núcleo de emprendimiento, adaptado para una organización de 320 empleados en el Parque Industrial de Arequipa, para optimizando recursos y respetando la estructura familiar actual, pero abriendo canales horizontales. En cuanto a la estructura propuesta, se va a crear o se implementará un comité de emprendimiento apoyado por un equipo multifuncional de innovación ágil. Este equipo va a operar como un laboratorio de innovación de dedicación parcial con tiempo asignado, para no descuidar el día a día de la planta de producción. En cuanto a los roles y responsabilidades, tenemos el directorio y el comité de emprendimiento, integrado por el fundador y sus dos hijos por ser una empresa familiar. Su rol es de aprobar estratégicamente y facilitar los recursos y asegurar la alineación de todo esto con la visión familiar. Se establecerá un líder de innovación, un profesional de mando intermedio que actúe como facilitador entre la planta y la gerencia. Asimismo, se creará la cédula ágil, donde estarán los ejecutores, el equipo multifuncional encargado de madurar y pilotear las ideas seleccionadas. En cuanto al flujo del proceso de información, de identificar, evaluar y seleccionar ideas, tenemos el siguiente. Primero, la parte de ideación, con la captura a través de un post digital y físico de las ideas de los 320 empleados que quieran participar. Luego estaría un filtro de viabilidad rápida,
¿no? Donde estará el comité estratégico que evaluará las ideas bajo una matriz doble, el impacto en el negocio versus la complejidad de la implementación. Se dará prioridad a las que tengan baja complejidad y gran impacto, los quick wins. Luego estará la planta de maduración con un programa piloto que producirá el producto mínimo producto viable. Luego estará el speech de presentación ante el director y finalmente la escala en la implementación de la planta. Luego tenemos los mecanismos de asignación de recursos iniciales, será a través de un fondo semilla que destinará 1,5% de utilidades netas anuales exclusivamente para la fase de prototipado. Ningún proyecto piloto inicial podrá exceder de $1.500 para cuidar el flujo de caja ante los costos logísticos elevados. Luego tenemos un tiempo protegido que se refiere a que las ideas seleccionadas dispondrán de 4 horas semanales remuneradas para trabajar en el desarrollo del prototipo. Luego estarán los mecanismos contra la resistencia, donde estableceremos primero un involucramiento temprano de los operarios, donde se integrarán todos esos operarios más antiguos y respetados para aprovechar el conocimiento generado y acumulado toda esa experiencia en alimentos andinos. Luego estableceremos una política de fracaso productivo, ¿no? Donde se prohibirá formalmente a través de la empresa en comunicados que no se va a despedir ni amonestar a ningún empleado que haya presentado una iniciativa y que no haya tenido resultados positivos. Luego estarán los incentivos de no monetarios y reconocimientos, con una implementación de un premio anual, un otorgamiento del reconocimiento público frente a toda la empresa para todas las ideas que hayan sido seleccionadas y hayan tenido éxito en el ahorro de costos verificables o nuevas ventas. Asimismo, se podrán asignar días libres adicionales y una bonificación anual o un aumento de sueldo, también es muy interesante. En cuanto al plan de implementación, la fase de el plan piloto durará 4 meses. Las acciones siguientes son las que se llevarán a cabo. En el mes 1, el lanzamiento y institución del cambio con la formalización del comité de intraemprendimiento y la asignación del líder de innovación, la publicación de la nueva política de fracaso productivo e incentivos para disipar el miedo al error. Luego, en la estrategia de comunicación, se hará una campaña interna bajo el lema Tus ideas transforman los Andes natural, explicando de manera clara y sencilla el proceso y desmitificando que toda innovación requiere tecnología compleja. En mes 2 tenemos la capacitación y la primera convocatoria, la etapa de ideación. La estrategia de capacitación es a través de talleres y de interactivos prácticos sobre metodologías ágiles y resolución de problemas para mandos medios y operarios líderes. Luego tenemos la apertura de la primera convocatoria interna de ideas enfocada en 2 focos críticos para la empresa: la reducción de los costos de empaque y la eficiencia logística interna. En el tercer mes tenemos la selección y el prototipado rápido, el desarrollo del piloto, la evaluación de las propuestas y la selección de las 2 mejores ideas, la asignación del fondo semilla y del tiempo protegido para el diseño de prototipos. En el cuarto mes tenemos la evaluación y celebración del primer hito, con la presentación de los resultados de los prototipos ante el directorio familiar y la implementación en piso y planta y despliegue del primer Quick Win. En cuanto al hito clave, el Quick Win, estamos enfocados en el rediseño del embalaje secundario, o sea, la caja máster, liderado por el personal, buscando una reducción del 5% en el uso de cartón virgen, alineado con las normas de la Unión Europea. Esto generará ahorros inmediatos y una confianza interna por el logro. En cuanto al tablero de control, para medir la evolución cultural y procedimental y no solo la rentabilidad inmediata, se utilizarán los siguientes KPI. La participación, con la tasa de participación del personal, se establecerán los candidatos, los cantidad de empleados que aportan ideas sobre los 320 total de empleados que existen por 100. Se busca una meta piloto de 15% de participación del equipo. En cuanto al emprendimiento, el indicador es el volumen de ideas generadas. Mínimo deberían haber 30 ideas. En la agilidad, la eficiencia del filtrado, todas las ideas evaluadas sobre todas las ideas recibidas. Buscamos un 100% de respuestas, ¿no? Si son viables o no. El clima cultural, el índice de confianza a través de una encuesta anónima, se busca una aprobación de 70%. En cuanto a la sostenibilidad y el ROI, ¿no? La institucionalización del proceso
Lo que buscamos es implementar la institucionalización procedimental para evitar que el proceso dependa de una sola persona, a través de una gobernanza automatizada, donde se incorpora el comité de intraemprendimiento y el reporte de KPI de innovación dentro del estatuto legal y sus objetivos anuales regulares. También se va a documentar y se creará un manual de intraemprendimiento dentro de la empresa, ¿no? Donde se establecerán los criterios para que el proceso sea objetivo y se autogestione con las siguientes generaciones. En cuanto a la estrategia de escalamiento del modelo, una vez que el modelo demuestra resultados en la planta de Arequipa, se escalará horizontalmente en dos fases sucesivas. En la fase de escalamiento comercial, se replicará la cédula de innovación en el equipo de comercialización para el codiseño de productos con clientes de Estados Unidos y Canadá, o, por ejemplo, en formatos de snacks funcionales listos para consumir. Luego estará la fase de ecosistema externo al año, donde se vinculará a los alimentos andinos con los laboratorios de ingeniería de las universidades de la región de Arequipa para co-desarrollar soluciones de biotecnologías complejas, para aprovechar los subproductos de la quinoa y en insumos cosméticos, ¿no? Muy bien. En cuanto a la vinculación con los resultados del negocio de retorno, cada propuesta aprobada para el desarrollo debe justificar su conexión con el plan estratégico general a través de la métrica llamada ROI de la innovación, la cual tenemos aquí, eh, que establece que los ahorros más los margen de ventas nuevas sobre el presupuesto de fondos semilla, ese es el ROI de innovación. El objetivo estratégico del modelo es que para finales del 2026, al menos 8% de los ingresos totales por la exportación de la marca Andes Natural provengan de formatos de productos o empaques que no existían hace un año. Finalmente, en las recomendaciones y el cierre tenemos esta hoja de ruta inmediata. Para la primera semana, una acción inmediata es la carta del fundador, redactada y enviada a todos los 320 colaboradores para reconocer públicamente el valor histórico del personal. En ella hay que reconocer, también asumir una autocrítica que en el pasado no se escucharon ideas valiosas y declarar formalmente la apertura del nuevo proceso de innovación de la empresa para crear un clima de confianza. En el primer mes, también una acción táctica que sería la habilitación física de canales de escucha en la planta, instalar los paneles físicos, convocar formalmente a los supervisores e ingenieros de producción para formar la primera cédula ágil de innovación y asegurar también la asignación del líder de innovación. En el primer trimestre tendríamos que tener la presentación del prototipo de sostenibilidad, ¿no? Que sería una acción estratégica. Ejecutar este primer pitch del prototipo de empaque sostenible del comité familiar, utilizando los primeros resultados de Fondo Semilla para demostrar de manera operativa la viabilidad de la innovación local frente a las exigencias normativas de la Unión Europea. Finalmente, como un cierre inspiracional, tenemos que Alimentos Andinos posee una ventaja que el mundo competitivo actual, sus competidores no poseen, no pueden replicar, que es el conocimiento profundo de todo su personal en Arequipa. Innovar es simplemente conectar ese talento con una visión de futuro y se puede lograr al dotar la empresa de una estructura clara, canales seguros y un respaldo familiar decidido. Pienso que Alimentos Andinos no solo protegería así su legado, sino que lideraría el mercado agroexportador sostenible del Perú hacia el futuro. Muchas gracias.